Las imágenes en la iglesia primitiva es el título que tenemos como tema para esta tarde. Seguimos en la secuencia entonces estudiando acerca de la Biblia versus cómo han ido cambiando las personas con respecto a la interpretación de los pasajes bíblicos que tenemos. Abran conmigo sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Éxodo y permítanme leer el segundo mandamiento de los 10. Debo recalcar que los 10 mandamientos no son unos mandamientos escritos por Moisés. De toda la Biblia, pongan atención lo que voy a decir, de toda la Biblia, miren, aquí tengo la Biblia, de toda la Biblia que fue inspirada por Dios y escrita por hombres, la única parte que no fue escrita por hombres son los 10 mandamientos, porque fue escrito específicamente, Dios mismo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos. Y uno de esos 10 mandamientos, el segundo, es el que voy a dar lectura en el capítulo 20 del libro de Éxodo. El verso 4 y el verso 5 hace referencia al segundo mandamiento y dice así el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Paro aquí un momento. Permítanme decirles que Dios está allí diciéndole a su pueblo que no se haga ninguna imagen, que no se haga ningún dibujo de nada que se aparezca a lo que hay en el cielo o que se aparezca de algo que esté en la tierra. Pregunto, ¿quién está en el cielo? Dios. ¿Quién más? Los ángeles, los serafines, los querubines, ¿verdad? Dice la Biblia, no te hagas ninguna imagen de lo que hay, ¿dónde? En el cielo. Ni te hagas ninguna imagen de los que hay, ¿qué cosa? ¿Quién está en la tierra? Las personas, los animales, cuadrúpedos, terrestres, etcétera, etcétera, reptiles. Dios ordenó que el hombre no se debe hacer ninguna imagen, sí, que haya en la tierra, de seres humanos, de animales, de reptiles, de peces, etcétera, etcétera. Ninguna imagen Dios permite o permitió a su pueblo que se haga, ni de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra, en el sentido para postrarse ante ellos, hacer proscuneo, que quiere decir adorar, arrodillarme ante ellos, en el sentido de proscuneo, de adorar, no en el sentido de inclinarse como lo hacían en el tiempo pasado las personas ante un rey. No se inclinaban para adorarle, no se arrodillaban para darle proscuneo, sino porque era una manera de humillación. Ustedes van a ver que hay gente que vería a un profeta y se tiraba a sus pies en una manera de reverencia. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Eso no. La Biblia es cuando prohíbe hacerse una imagen para arrodillarnos, es en el sentido de proscuneo, de adoración. Está prohibido por Dios hacerse imágenes que se aparezcan la que hay en el cielo, o lo que hay donde dice en la tierra o debajo de las aguas. Específicamente los que viven debajo de las aguas, ¿quiénes son? Son los peces. Lo que hay debajo de la tierra, ¿quiénes son? ¿Hay gente debajo de la tierra? No, son las personas muertas. No hay que hacerse una imagen de una persona que esté debajo de la tierra, o sea, que ya haya sido sepultada. Ninguna persona que haya muerto, yo me voy a hacer en nombre de esa persona una estatua para hacer proscuneo. Si bien es cierto, los judíos a las personas que morían les hacían unos monumentos altos y las adornaban en forma de respeto, pero nadie se iba a hacer proscuneo y nadie estaba orando a los muertos, nadie estaba pidiéndole a los muertos. Eso no existió jamás. Dios, a través de este mandamiento, había dado, y el judío obviamente tenía respeto por los muertos, pero jamás se arrodillaban para hacer peticiones o oraciones a los muertos, el cual no está
por ningún lado en la Biblia. Hay 600 oraciones en toda la Biblia y todas dirigidas a Dios y a nadie más, ni siquiera a los ángeles se oraba. ¿Estamos claros? Ni tampoco se hacía proscuneo en forma de adoración a nadie que no sea específicamente a Dios. Deuteronomios, el capítulo 4, permítanme leer el verso número 15. Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia, el quinto libro de la Torá. Dice así el libro de Deuteronomios, el capítulo 4. Tengan conmigo abierta su Biblia, lean el verso número 15 y vamos a leerlo hasta el verso número 18. Voy a leer versículo por versículo, ¿ya? Advertencia contra la idolatría, dice el título, y lo leo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, efigie de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en las aguas debajo, ¿qué dice? De la tierra. Que aquí está ampliando este texto que estamos leyendo, está ampliando lo que está diciendo el cuarto mandamiento, o perdón, el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te hagas imagen de ningún animal, de ninguna persona. Primeramente empieza a decir, ninguna figura vistes el día que yo me presenté a ustedes. Les hago una pregunta, ¿Dios visitó a su pueblo? Sí. ¿Se acuerdan que cuando Israel salió de Egipto, Dios visitó a su pueblo? A los 50 días Dios apareció a su pueblo, pero Dios no se mostró de una manera figura, o sea, no la vieron. Estaba hablando en medio de una nube, la gente oía pero no podía verlo. Dios no se mostró visible. ¿Y saben lo que le dice? Guárdate pues, porque ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros, para que no os corrompáis y para vosotros, y no hagas escultura, porque ninguna imagen vieron. Así que Dios en primer lugar prohibió que se haga una figura a nombre de Él. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Debemos adorar a Dios? Sí. ¿Debemos adorarlo a Él? Sí. Pero a pesar que debemos adorarlo a Dios, Él prohibió que hagan una imagen de Él y dijo, miren, yo vine a ustedes y ni siquiera me vieron. ¿Y saben por qué hice? Lo hice simplemente para que no os corrompáis. Y uno se pregunta y dice, pero ¿por qué no podemos hacernos una imagen de Dios? Si es al mismo Dios que estamos adorando esa imagen. Y Dios dijo, no vieron ninguna imagen, ni forma de hombre ni forma de mujer. No hagan, el verso 17 dice, ni forma de animal, de lo que está en la tierra, ni forma de ave, de que vuela en el cielo. Eso es típico en Perú para los hermanos que nos ven en otros países. Eso de vender con bocinas en la calle, eso sucede solo en Perú, creo yo. Es algo normal, que ya estamos nosotros. Cuando uno está durmiendo en la mañana, sale, ¿no? Verduras frescas. Corren ustedes a las verduras. Pero eso es algo normal, que no nos desconcentre. Dios dice, ninguna figura, ¿qué cosa? De mí vieron, por lo tanto no me hagan ninguna figura a mí. Oiga bien lo que voy a decir. En la Biblia está prohibido hacerse una figura ¿de quién? De Dios. Problemón. Él dice, no me vieron, no me vieron. Yo me presenté y no me vieron. ¿Y por qué me presenté y no me vieron? Porque simple y sencillamente no quería que ustedes se corrompan y hagáis escultura de imagen o figura, efigie de varón o de hembra, figura de animal de alguno, figura de ave, figura de pez, figura de cualquier cosa que ustedes quieran hacer. No, está prohibido. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Ahora, yo quiero mostrar a ustedes que los cristianos en
el siglo I, tenían una figura que identificaba que eran cristianos. Esta es quizás la primera figura que los cristianos realizaron o hicieron, pero no para adorar a nadie, sino era una clave. Sí, yo quiero mostrar en pantalla cuál era la figura. Era la figura de un pez. Que los cristianos, miren, esa figura que ustedes pueden ver es una figura arqueológica muy antigua, pintada allí sobre una piedra. Los cristianos en los primeros siglos utilizaban esa figura y lo colocaban en un lugar, y la gente que pasaba identificaba. Solo los cristianos codificaban ese código. ¿Qué decían? Decían ellos, este lugar es un lugar de reunión de cristianos. Y si veían en una casa esa figura, ¿qué decían? Aquí vive un cristiano. Pero ¿por qué ponían figuras acá? Hoy día, por ejemplo, en Lima, las bandas criminales ponen figuras en casas. Una figura dicen, aquí está fácil para robar. Otra figura dice, no, aquí vive un policía. Otra figura dicen, no, aquí está un poco complicado, aquí hay cámaras. O sea, hay figuras que en clave hablan y nosotros no entendemos qué son esas figuras, ¿verdad? Pero en los cristianos, en los siglos primeros, con esa figura, ellos querían que los cristianos se identifiquen entre ellos, se conozcan bajo esa clave, pero ellos no querían ser descubiertos por el Imperio Romano. Recuerden que en el primer siglo estaban siendo arduamente perseguidos, y los cristianos, para ocultar sus lugares de reunión, ¿qué ponían? Un pez. Ese pez representaba a Cristo, tenía que ver con Jesucristo. Ese pez que ellos colocaban allí tenía que ver con Él, tenía que ver con el cristianismo, tenía que ver con gente que ha aceptado al Mesías. De manera que fue la primera imagen que los cristianos tenían, el pez. Como les digo, en cada lugar donde tú pasabas y veías un pez así, ¿qué debías de pensar? Este es un cristiano. Pero los romanos no tenían que enterarse de eso, tenía que ser algo clave. Es una clave nada más para identificar que somos cristianos. Porque ahora no tenemos ninguna clave que somos cristianos. Todo el mundo le decimos que somos cristianos. ¿Por qué nadie nos mata, pues? Porque nadie nos persigue. Esa fue la primera imagen que los cristianos hicieron. Les hago una pregunta. El libro de Deuteronomios dice, en el libro de Deuteronomios, el capítulo que habíamos leído, que es el capítulo 4, el verso número 18 dice que uno no se haga una figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Les hago una pregunta. ¿Los cristianos no sabían que estaba prohibido hacerse una figura de pez? Sí, estaba prohibido. Pero mi pregunta es, ¿por qué, a pesar que en la Biblia estaba prohibido, se hacían una imagen de pez? ¿Por qué? ¿Estaban transgrediendo el mandamiento segundo? La respuesta es no. ¿Por qué? Por una cosa y sencilla razón. Porque en el texto, cuando dice que no te hagas un animal, un pez, un cuadrúpedo o una figura de hombre o de mujer, era para hacer proscuneo, o sea, para arrodillarme ante ese pez, para honrar a ese pez, para hacer proscuneo en el sentido de oración. Si tú te hacías un pez, no para adoración, sino como un lujo de tu casa, como algo que adorna, no era pecado. Pregunto, ¿es pecado hacerse una imagen de un ángel, de un querubín? No es pecado hacerse una imagen de un ángel, de un querubín. Recordemos que el templo de Jerusalén estaba lleno de ángeles. Lo menos el templo de Salomón tenía ángeles hasta en la cortina, en las puertas. Dios mismo hizo hacer 2 querubines. Entonces, ¿qué está prohibido, pastor? Está prohibido que hagas proscuneo a esos ángeles. O sea, ¿qué es proscuneo? Adorar. Adorar. No se puede adorar. Adorar no es simplemente arrodillarme ante esa persona. Recuerden esa cosa. Por ejemplo, los hombres se arrodillaban ante los reyes, pero no hacían proscuneo, o sea, no adoraban. Simplemente era forma de
respeto. Pero hay gente que sí se arrodillaba ante ¿quiénes? Ante seres hechos de madera, de piedra, de cualquier otra cosa, pero sí hacían proscuneo, o sea, su corazón se inclinaba a la adoración. Eso sí estaba completamente ¿qué? Prohibido. En cierta ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciese una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce no moriría cuando era mordido por una serpiente. ¿Era malo? Aquí dice que no te hagas ninguna figura de animal. ¿Era malo? No. Pero sí es malo cuando esa figura que te has hecho es para adorar. La Biblia dice que luego el pueblo empezó a quemarle incienso a la serpiente. Luego dice que a esa serpiente la empezaron a adorar. Ahí sí Dios dijo que hagan con esa serpiente de bronce. Destruyenla. Está bien que miren a la serpiente y que eran sanados, pero a quemarlo ya incienso, a darle ofrenda, a cantarle algún par de alabanzas y hacerle una petición y hacer proscuneo, ya son tres cosas, son tres puntos. ¿Qué cosa? Aparte. ¿Estamos claros en esto? Muy bien. Entonces, yo quiero ir diciéndoles otra cosa importante. En los primeros siglos de la iglesia, cuando eran perseguidos, ¿saben dónde hacían cultos los cristianos? En las catacumbas. Los cristianos hacían culto en las tumbas. Imagínense un día, un sábado, que nosotros vayamos a pasar dentro de una catacumba. Son túneles así donde habían sepulcros ahí. Y ahí cantaban los cristianos. Alabaré, 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 cantando ahí dentro de las tumbas, ahí con los difuntos. ¿Saben por qué hacían ahí en las catacumbas? ¿Saben por qué los cristianos hacían cultos allí? Por miedo a que los maten. Miren ahora cómo hacemos culto al público, a la avenida. Nadie nos quiere matar, ¿verdad? Los cristianos hacían cultos en las catacumbas. Y en las catacumbas ellos dejaron rastros, dejaron pinturas, dejaron ahí dibujos de Jesús, dejaron ahí dibujos del buen pastor, dejaron dibujos allí, escenas de la cena del Señor, escenas de cristianos. ¿Me explico? Ahora les hago una pregunta. ¿Está mal hacer eso? No está mal. Está bien hacer eso, porque es algo que de alguna manera ellos querían ilustrar a la gente y querían enseñar a la gente en lo que creían y lo que defendían. ¿Estamos claros acá, verdad? Muy bien. Pero déjenme decirles que pronto la iglesia quiso ya no hacer pinturas, sino quiso ¿qué cosa? Darle adoración, veneración, más allá de verlo como una pintura, sino como mirar y tener como una cierta confianza en eso. Dios, de alguna manera, en los tiempos bíblicos, Él no permitió que su pueblo caiga en esa idolatría. Pero de alguna manera el pueblo es muy débil, era muy débil a caer en eso. Ahora, durante los primeros siglos de la iglesia, los cristianos que ya veían viendo cómo la iglesia quiere adoptar esas prácticas, se pusieron firmes para no permitir que entren dentro de la iglesia, dentro de la reunión. Escuchen bien, cualquier figura o imagen para adorar. Los primeros siglos de la iglesia, primero, segundo, tercero, cuarto siglo de la iglesia, fueron muy resistentes los cristianos para no permitir que en la iglesia exista adoración o veneración a estatuas o imágenes hechas de cualquier índole. Por ejemplo, yo voy a leer aquí un pequeño documento, ¿sí?, que habla acerca del siglo II y del siglo III.
Permítanme leerlo, dice así: de hecho, diversos escritores cristianos primitivos, siglo II y siglo III, fueron explícitos acerca de la prohibición de imágenes en el culto, ya que veían claramente el peligro de idolatría que esto suponía. Paro aquí un momento. ¿Qué decían los cristianos? Los cristianos decían: estamos libres que nuestros cultos tengan imágenes, porque pueden ser un peligro que a la gente le pueda llevar la gente ¿a dónde? A la idolatría. ¿Por qué tenían eso por qué cuidaban eso los cristianos? Porque recordemos, escuchen bien, que la gente que se convertía al Señor era gente que venía de Roma, de Grecia, gente que venían de pueblos paganos. Durante toda su vida ellos se acostumbraron a adorar estatuas, a sus dioses. Venían de servir a dioses como a la diosa Diana. ¿Se acuerdan que la diosa Diana tenía cantidad de gente que fabricaba imágenes de Diana? Y cuando Pablo llegó a predicar a esa ciudad, un platero que fabricaba imágenes de Diana, ¿qué dijo? Oigan, le dijo a los demás plateros: si este hombre sigue predicando aquí, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, porque nadie va a querer comprarnos nuestras reliquias, nuestras imágenes. Así que levantemos una guerra. Y levantaron una guerra y calumniaron y hablaron y dijeron: estos hombres vienen a predicarnos cosas que nosotros no son nuestras costumbres. Y el pueblo se alborotó. Esa gente se convertía al Señor, pero pero en su mente de ellos 40, 50 años habían estado adorando ¿a quién? A imágenes, a ídolos. Y eso lo tenían como práctica cotidiana ya. De tal manera que cuando entraban a la iglesia, es como cuando en la iglesia, imagínate tú, una persona que viene de 40 años de haber estado bailando en su tierra la música guayno, y viene a la iglesia y le ponen guayno. ¿Qué hace? Oh, su alegría del hombre siempre va a querer. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos así es que venga un convertido de afuera, de haber servido a sus dioses 40 años, 50 años adorando y arrodillándose en una estatua, y vea en la iglesia una estatua y él quiera hacer lo mismo, porque su corazón se inclina ahora ya no a lo malo, sino ahora a Dios, ahora a los ángeles. Entonces, para eso los cristianos, ¿qué cosa hacían? Evitaban ¿qué cosa? El que haya pinturas. ¿Quién vive? Por acá, ¿quién vive? El sueño. Ajá. Quiero pasar, antes de pasar a la imagen segunda, quiero citar lo que dice aquí. El autor católico citado, estoy leyendo la misma imagen, continuando, el autor citado, Fortescue, reconoce que ellos no solo denunciaron la adoración, sino incluso la manufactura y posesión de las tales imágenes. Y aquí menciona él a Atenágoras, menciona a Teófilo, menciona también a Félix, a Ornovio, a Tertuliano y a Cipriano. Estos personajes eran gente que luchaba para que la iglesia no tenga, ¿qué cosa? Imágenes dentro de sus cultos. ¿Por qué? Porque decían, de hecho, es un peligro tener. Es como quien decir, si viene un borracho a la iglesia y le damos a pasar la Santa Cena con vino, literal, usted va a querer venir todos los días de la Santa Cena a tomar el vino, literal. Ahora escuchen, hace unos días atrás yo estuve visitando una iglesia de las Asambleas de Dios en España, y me dice el hermano: hoy te están repartiendo la cena del Señor. Y me dice él: pero no sabes una cosa, que aquí en España se reparte la cena del Señor con licor, con vino, literal. Y cierto, un vaso es alcohol legítimo.
¿En serio? De verdad, eso es que tú vas a la tienda y compras algo, pero bueno. Yo no tomando la cena del Señor, va a parecer borracho. Entonces, si uno viene tentado con tanto alcohol y en la iglesia le ofrecen la cena del Señor así, alabado sea Dios, va a decir él, y va a querer siempre estar allí. Lo que estoy diciendo esto es para comparar que cómo esa gente venía de adorar tantas estatuas y tantas imágenes, de tal manera que en el segundo mandamiento está prohibido hacer eso, y el ver imágenes en la iglesia sería como inclinarse a ¿qué? A repetir lo mismo, como quien dice, bueno, afuera yo adoraba a dioses falsos, pero aquí adentro adoro a los ángeles, ya adoro a quien, adoro a hombres santos, adoro a Dios, que lo veo ahí una imagen. ¿Estamos claros? Como camuflado, es más o menos como aquel que dice, bueno, esa música mundana de allá está muy buena, mejor la traigo aquí a la iglesia. Yo vi un video cantando la canción en la iglesia de Despacito. Sí, la canción, una de las canciones más famosas de Luis Fonsi. No se hagan los disimulados. Ay, yo no sé qué es eso, dicen aquí. No se hagan los chistosos conmigo. Esa canción sonaba, hermano, hasta donde te vayas. Y esa canción los jóvenes de la iglesia la sacaron la letra y la pusieron en la iglesia cantando Despacito. O sea, más o menos fue así. Antes adorábamos a imágenes de Baal, a imágenes de Diana, a imágenes de Poseidón, a imágenes de Hermes, a imágenes de los dioses de Roma. Entramos en la iglesia, ahora ya cambiamos el sistema. La cosa es la misma, el problema es el mismo, solo que ahora que suena más cristiano. ¿Cuántos escucharon las canciones de Ruth Karina? Ay, no me engañen que no han escuchado. Yo estaba orando, dicen por allá. ¿Escucharon la canción de Ruth Karina, verdad? Ahora suenan las mismas canciones de Ruth Karina en la iglesia. ¿Ustedes sabían o no? Ciertas iglesias evangélicas, las mismas. La propia Ruth Karina dijo, mis canciones que fueron tanto y emborracharon a tanta gente y dieron placer en tantas fiestas, ahora le cambió la letra y ahora está en la iglesia cantando Ruth Karina al ritmo de las caderas en la iglesia. O sea, es lo mismo, solo que viene con qué cosa, disfrazado nada más. Ahora, permítanme leer otra imagen. Este es algo interesante. Imagen 2 dice, Javier Gonzaga narra la siguiente ilustrativa anécdota. Es como una anécdota que él cuenta. Cuando los soldados de Diocleciano, emperador que lanzó la última gran persecución contra los cristianos, irrumpieron en una iglesia en Nicomedia en el año 297, mostraron su ignorancia total del cristianismo al sorprenderse de no encontrar ninguna representación de lo que los cristianos adoraban allí. Esto era precisamente por lo que diferenciaba a una iglesia cristiana de un templo pagano. Ahora, no me muevan esa imagen de ahí y escuchen lo que quiero explicar. Diocleciano, cuando envió una persecución a los cristianos se rompieron en el templo. ¿Y qué hicieron en una iglesia cristiana? Mostraron su ignorancia porque todos ellos eran romanos. Y los romanos dijeron, los soldados dijeron, oh, ¿esto es templo? Está vacío, no hay ni una estatua. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A que en sus cultos haya muchísimas estatuas. Y cuando entraron en el siglo III a un templo cristiano, no encontraron ni media imagen ni el brazo de una estatua. ¿Saben por qué? Porque eso se distingue la iglesia. La iglesia siempre no ha tenido nunca estatuas ni imágenes de nada, porque al único quien se arrodillaban y se postraban para adorar era ¿quién? A Dios. Ahora sí pueden borrar la imagen si quieren, pero quiero decir que es interesante. Pero los soldados sí que eran, en su ignorancia de ellos pensaron entrar y encontrar los ángeles, encontrar figuras de Dios, encontrar figuras de lo que ellos profesaban, probablemente de Pedro, de Pablo, probablemente. Y dijeron, ve, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Este templo qué es? Porque en su mentalidad de ellos, ¿sí? Pensaban que los cristianos también tenían alguna representación de lo que creían, figuradamente, porque todos los dioses, todos los pueblos, todos los pueblos tenían en sus templos ¿qué? Ídolos.
imágenes, a quienes ellos rendían culto, adoración, ofrendaban y daban peticiones. Y cuando entraron en el siglo III a un templo de los cristianos, se sorprendieron de que ninguna representación estaba allí. Esto era precisamente porque los cristianos tenían una diferencia con los templos paganos. ¿Cuál era la diferencia? Que los cristianos no tenían imágenes, sí, porque ellos servían al único Dios verdadero, que era al Señor. Ahora les hago una pregunta, miren a su alrededor aquí. ¿Hay alguna estatua? ¿Hay alguna imagen? ¿Hay algo a quien podamos arrodillarnos? Esos postes que están ahí son pilares, no lo vayan a confundir con dioses o con imágenes. Son postes. Escuchen, hermanos, así como tal y conforme ustedes están viendo aquí, así eran los templos del siglo III. ¿Quién dice amén? Así debieron quedar, así debieron haber quedado. Miren que yo voy a otra imagen del testimonio de Orígenes. Orígenes del siglo II, es un cristiano que dice así: son las imágenes quienes no se avergüenzan de dirigir, que dice, son los más ignorantes quienes no se avergüenzan de dirigirse a objetos sin vida. Y aunque algunos pueden decir que otros objetos no son sus dioses, sino tan solo imitación de ellos y símbolos, sin embargo, se necesita ser ignorante y esclavo para suponer que las manos viles de unos artesanos pueden moldear la semejanza de la divinidad. Os aseguramos que el más bajo de los nuestros se ve libre de tamaña ignorancia y falta de discernimiento. Es obra contra Celso, es la que él escribe, y dice una cosa: no es más que un gran ignorante aquel que se dirige a una figura, a una estatua. No es más ignorante creer que un hombre haya fabricado una imagen, una estatua, al cual nosotros podamos, ¿qué cosa? Reverenciar. Y él dice, más bajo de los nuestros, Dios nos libre, o sea, que se ve libre de tamaña ignorancia, a falta de entendimiento algunos de nosotros. Como quien decir, ninguno de nosotros caería tan bajo de hacer esa tal práctica. Es lo que Orígenes estaba afirmando. Orígenes, un cristiano del siglo II, siglo III, si no mal recuerdo, para decir que en la época de ellos no existía, ¿qué cosa? Imagen de nadie, para no ser tentado a los que venían de 40, 50 años de haber hecho esas prácticas. No había que ponerle nada en el templo, no vaya a ser que termine arrodillado ante un dibujo, porque ya que ellos siempre venían con esa actitud. Ahora, quiero que vean ustedes el concilio del IV siglo, principios del IV siglo, la otra imagen. En el 305, 306 después de Cristo, un concilio reunido en Elvira, cerca de la actual Granada, estableció en su canon número 36, ¿qué estableció? Aquí está lo que estableció. Ordenamos que no haya pinturas en la iglesia, de modo que aquellos que es objeto de nuestra adoración no será pintado en las paredes. ¿Qué cosa decía el concilio de Elvira? El concilio de Elvira concluyó diciendo: en nuestras iglesias no va a haber nada pintado en las paredes. Sí, no había ni siquiera figuras pintadas, para no ser cosa como una inclinación, porque poco a poco podría entrar, ¿qué cosa? A la mentalidad de las personas. Sigue diciendo allí: en el pasado, apologistas católicos como Veronio y Bellarmino cuestionaron este sínodo español, pero su ortodoxia es hoy generalmente admitida. O sea, había gente que tampoco le gustaba que esto se haga, pero el concilio de Elvira terminó diciendo: aquí es una orden, en ningún templo va a haber, ¿qué cosa? Pinturas de imágenes.
¿Saben por qué? Porque era un peligro la gente que venía del paganismo, querer repetir el mismo plato, ahora ya no siendo un pagano, sino supuestamente un cristiano. Como que la tentación a eso que siempre quiero decirles, hermanos, que es muy difícil, quitarse de nosotros lo que uno tiene por costumbre de tantos años. Es difícil, complicadísimo, y a la misma que la das un pequeño escape se va. Permítame decirles que un animal que es silvestre no se domestica como un animal doméstico. Y siempre que parece que ya está domesticado, se quiere escapar, se quiere ir, se quiere largar porque es su hábitat normalmente. Cuando una persona ha venido del mundo de las adoraciones a ídolos toda su vida, postrándose ante una imagen, eso lo ha llevado en la sangre, y convertirse al cristianismo y ver que eso no se practica, y de pronto ver una imagen por ahí que era como para él algo placentero. Pero la iglesia hasta el cuarto siglo no permitía que ni se pinten, ¿qué cosa? Dentro de los que ellos consideraban lugares de reunión. Y la iglesia se puso firme para eso. Pero noten lo que acontece más adelante. Miren, voy a citar a Epifanio en el 300, o sea, ya entre el cuarto siglo y el quinto siglo. Dice Epifanio, que es obispo de Salamania en Chipre, quien era un acérrimo enemigo de las enseñanzas de Orígenes. O sea, estos dos eran rivales, Orígenes y Epifanio, pero coincidían en una cosa. ¿En qué coincidían? Concuerda con contra las imágenes. O sea, en que Orígenes estaba contra las imágenes, él también estaba contra las imágenes. Concuerda con contra las imágenes. Según una carta de Juan, obispo de Jerusalén, conservada por Jerónimo, Epifanio fue a una iglesia de Palestina a orar, y según dice, hallé allí una cortina colgada en las puertas de la citada iglesia, teñida y bordada. Tenía una imagen de Cristo o de los santos. No recuerdo precisamente de quién era la imagen, dice él. Simplemente no vio mucho, pero vio una imagen y tuvo tanta cólera, tanto celo. Viendo esto, dice, y oponiéndome a que la imagen de un hombre fuese colgada en la iglesia de Cristo, contrariamente a las enseñanzas de las Escrituras, la desgarré. ¿Qué cosa? ¿Qué encontró él? El hermano encontró simplemente una cortina con un dibujo de una imagen. Él no recuerda bien, dice, si era de Cristo o era de algún otro. Probablemente se bloqueó para no ver, porque le dio celo y dijo, no, me quitan esto. ¿Saben por qué hizo esto? Porque para el cuarto siglo ni siquiera se permitían tener imágenes bordadas. Imagínate tener una gente ahí arrodillado ante una estatua. Eso ni por sueños. Eso no ocurrió en el cuarto siglo. O sea, la iglesia por 400 años nunca tuvo ni siquiera cortinas, porque Epifanio, padre de la iglesia, y más otros como Orígenes y otros como Jerónimo, Atanasio, todos ellos no permitían a la iglesia tener ¿qué cosa? Ni siquiera pinturas dentro para no tentar ¿a quién? A los que venían del paganismo. Ahora imagínense si resucitara Epifanio, Orígenes, y vendría un 30 de agosto a Lima. Se muere de nuevo de un infarto. Imagínense que venga en el mes morado. ¿Qué mes es el mes morado? ¿Ah? Octubre. Ay, ustedes son fieles devotos, ustedes saben más que yo, miren. Les tiré el anzuelo y al toque mordieron. Ay, octubre. Yo sé que se han vestido de morado, han estado cargados al Cristo morado. Lima es una ciudad donde en noviembre todos se visten de morado, ¿verdad? Porque es la fiesta del Cristo morado. Si él viniese
Si estos personajes que vivieron hasta el siglo IV volvieran hoy a la iglesia que supuestamente ellos pertenecían, porque la iglesia católica dice Orígenes, Atanasio, Epífanes, todos esos padres de la iglesia eran católicos, dicen ellos. Pero lo que no enseñan es que estos personajes, a cuales los hermanos católicos les llaman católicos de la antigüedad, estos no tenían imágenes, ni andaban en procesiones, ni andaban celebrando fiestas a estatuas. No lo hacían ni tenían. Pero si estos católicos volvieran de nuevo a la iglesia católica del siglo de hoy, hermano, ¿qué harían? Yo creo que se alocan de verdad, con la impresión de todo lo que hay años después. La iglesia de Cristo no fue así. La iglesia de Cristo no comenzó así. La iglesia de Cristo no tenía eso. La iglesia de Cristo estaba libre de eso. No había eso. Y no me digan que no, es mentira. No, porque yo sé y tengo suficientes argumentos y podríamos poner videos de cómo se hacen esas fiestas. Y la gente dice, no, nosotros no adoramos a esas imágenes. ¿Y qué hacen arrodillados orando entonces ahí? ¿Desde cuándo las oraciones se dirigen a los muertos? ¿Desde cuándo las oraciones se dirigen a seres humanos, aunque hayan muerto y aunque estén vivos? ¿Cuándo hubo una oración a un hombre? En cierta ocasión Pablo llegó a una ciudad y hombres se inclinaron a él, y Pablo se rasgó la ropa y dijo: ¿cómo es posible que ustedes se quieran arrodillar ante mí y quemar sacrificio? Porque esos hombres sí se arrodillaron con hacer proscuneo, adoración, no solo en reverencia, sino en el sentido de adoración. Y saben, hermanos, Pablo le dijo, levántese, que nosotros somos seres humanos, no somos Dios para que hagan ese tipo de cosas. Y hoy en día eso se ha olvidado, y hoy en día se hacen fiestas que promueven la hiperdulia, la adoración a esos que son fabricados, y un montón. Y no vaya a ser que nos estén escuchando aquí alguien que fabrica yesos y le estamos fregando la merca. Pero es interesante, pero la iglesia, hermanos, no tenía esa práctica en los primeros siglos. Debemos restaurar verdades, ¿o no? Debemos restaurar y volver a las verdades, a las sendas antiguas. Estoy completamente convencido que sí. Pero mi pregunta es: ¿quién permitió que dentro de nuestras iglesias y dentro de la iglesia y dentro de todas las instituciones que representan mayormente a la gran cantidad de cristianos existan estas prácticas? ¿Saben quién? La propia iglesia católica, que dice que es la dueña de la Biblia. Se olvidaron que son dueños de la Biblia ahí y se volvieron dueños de la tradición, de las costumbres, y metieron todo ese tipo de cosas dentro de los templos. Y lo peor de todo, tú hablas en contra de eso y eres mártir. Tú hablas en contra de eso y eres un hereje. Hoy día hay que decirle a la gente que sigan esas prácticas para ser bueno, porque si quieres ser bueno tienes que decir eso. Y si dices lo contrario, que volvamos a la Biblia, que quitemos todas esas prácticas, tú eres un anticatólico, tú eres un antibíblico, y no entiendes a la gente, no entiendes cómo es la conciencia, y un montón de pretextos se han inventado para seguir en estas prácticas que nada tiene que ver con Dios. Se llama idolatría. ¿Qué se llama qué? Idolatría. Y la idolatría es pecado. Pero hermanos, yo quiero leer aquí. Yo tengo algunas hojas más para mostrarles, donde la propia iglesia permitió que estas prácticas se hagan legales en la iglesia. Hasta aquí estamos viendo oposiciones, ¿verdad? Pero luego vienen ya hombres. Miren, vamos a leer una imagen. Sin embargo, más tarde, la emperatriz regente Irene, ardiente partidaria de las imágenes, o sea, ella defendía que debe haber imágenes, depuso al patriarca de Constantinopla y nombró un hombre de su confianza en su lugar. Convocó a un concilio ecuménico que se reunió en Nicea en el año 787,
solamente pudieron concurrir obispos partidarios de las imágenes, entre ellos los representantes. El Papa Adriano en el 772, como no podía ser de otro modo, el concilio anuló los decretos imperiales contra las imágenes, como asimismo las decisiones de Heredia. Los acuerdos del Sínodo Nuevo fueron confirmados por la regente Irene y su hijo, que dice Constantino IV. Ahora, es importante notar, pero poco a poco hubieron personas que hicieron concilios aparte para decir, en tal concilio se prohibió las imágenes, ahora pongámoslo de nuevo, pongámonos aquí. Y déjenme contarles que esto fue con trascendencia tan letal que hasta el punto de hoy, tener imágenes, no tener imágenes en un templo es ilegal. Tener imágenes sí es legal. Y es ilegal aquella persona que dice que no hay que arrodillarse a las imágenes. Y no es legal decir eso, pero es ilegal decir eso, pero legal es que digamos que hay que seguir en estas prácticas. Nadie puede decir que no es un ataque a la Biblia. Otra vez más, el mismo cuerno pequeño que tiene su sede central en Roma es el mismo cuerno pequeño que está haciendo esto. El mismo poder que surgiría de Roma es el mismo poder que colocó las imágenes dentro de la iglesia y que a las millones de personas los ha llevado a la idolatría. Y no me digan que solo la veneran, no me digan que solo lo rinden homenaje, no, lo adoran porque lo oran y hay que orar a Dios. Y no me digan que no, que solamente están respetando, no, hay gente que le llora y que le pide y que le escribe cartas. Eso no me van a decir que es honrar, eso es idolatría. Pero claro, es que el segundo mandamiento del Éxodo 20 que leímos no se encuentra en el documento oficial de la Iglesia Católica. Aquí yo tengo los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y aquí tengo los 10 mandamientos de la Biblia. Los 10 mandamientos de la Biblia, el segundo mandamiento dice acá: no te harás imágenes de escultura alguna. Y el segundo mandamiento aquí de la Iglesia Católica no dice eso. No dice, si ustedes analizan el segundo mandamiento de la Biblia, no dice, de la Iglesia Católica, está borrado. O sea, lo quitaron. Ahora, yo les voy a dar una tarea. Vuelvan a su casa y escriban en su computadora los 10 mandamientos de la Biblia. Sáquenlo un impreso. Luego vuelvan a escribir los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y imprímanlo. Y ahora compárenlo. En los 10 mandamientos de la Iglesia Católica no está el segundo mandamiento. Escuchen bien, no dice, no hay por ningún lado. Si gustan, yo lo voy a leer aquí. El segundo mandamiento dice: no jurarás el nombre de Dios en vano. Pero voy a revisar, de repente está más abajo: santificar las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Y no está. Porque la única manera de poner la idolatría de nuevo, y la única manera de poner imágenes de nuevo, como los paganos, ponerlo en la iglesia, era deshaciéndose de ¿qué? Del Señor. Hay que borrarlo, hay que quitarlo, porque me parece muy sospechoso que diga a la iglesia: nosotros no adoramos imágenes. Pero si no adoran imágenes, ¿para qué cambien el segundo mandamiento? ¿Por qué lo borran? Porque no está. Ustedes pueden decir: pastor, estás mintiendo. No, ¿verdad? Lean Éxodo 20 en la propia Biblia católica. Éxodo 20 en la misma Biblia católica. Y ahora vayan a googlear y escriban los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y revísenlo, que el segundo mandamiento que dice no te hagas imágenes ni las honres, no está. Y si ellos dicen: no, pero es que nosotros ahí está prohibiendo adorar a otros dioses y todo lo más. Pero si eso fuera el caso, ¿para qué lo quitan? Me parece muy sospechoso que lo hayan quitado. Y en la escuela, cuando te enseñan los 10 mandamientos, te enseñan los 10 mandamientos del catecismo, no los 10 mandamientos de la Biblia. Por eso es que la iglesia hoy está catolizada, a más que puesto en realidad la Biblia. Han preferido enseñar lo que ellos han considerado como verdad a lo que la Biblia es considerado como verdad. Y díganme ustedes, ¿tenemos que quedarnos callados?
Tenemos que denunciar, claro. Tenemos que decirle a la gente que está haciendo sus peticiones a las estatuas, sus peticiones a los muertos, sus peticiones a las personas que ya descendieron a la tumba. Una de las fiestas más grandes en Perú, en Lima por lo menos, es Santa Rosa. Ya se llega la fiesta, ¿verdad? ¿Sí? El 30 de agosto, ¿qué se celebra? Santa Rosa de Lima. Créeme que yo encontré a Santa Rosa de Lima un templo hasta en España y otro en México. O sea, el culto de Santa Rosa de Lima no es un culto solamente aquí, está en otros países también. Ahí está la estatua de Santa Rosa de Lima. ¿Qué hace en México Santa Rosa de Lima? Apuesto que ni conoció México, pero allá la gente lo conoce. ¿En serio? Son fiestas que llevan a millones de personas, hermano, y salen cargados ahí. Cargado ahí. Y mucha gente atrás con sus peticiones, con sus lloros y con todo que... Y después dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros no, solo rendimos homenaje, solo es un respeto. No, es mentira. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede hacer eso. Ya el tiempo de Alan García se acabó. Hemos abierto los ojos. ¿Sí o no? Hemos abierto los ojos. El último engaño que nos hizo Alan García es que se mató. Es el último engaño que nos hizo. Y la mayoría ha creído. Le mandamos un saludo a Alan García si nos está viendo por Europa. Allá en Suiza, dice. Pero ya se acabó ese tiempo, ¿verdad? Ahora el pueblo ha despertado, hermano. Por lo tanto, que nos quieran ver la cara de tonto va a ser un poco complicado, sobre todo los que estudiamos la Biblia y no nos dejamos mentir. Porque hoy el enemigo abusa mucho argumento y hoy un católico viene y si no estás preparado te hace creer que él no está haciendo idolatría. Pero otra cosa es la realidad. Si no están haciendo idolatría, ¿qué hacen arrodillados en ese palo? ¿Qué hacen pidiendo y rezando y pidiendo? ¿Qué hacen orando a los muertos? ¿Dónde en la Biblia los discípulos oraban a los muertos del Antiguo Testamento? ¿Dónde estaban orando a Daniel? ¿Dónde le estaban orando y pidiendo? ¿Saben, hermanos, que es interesante? Pero la mayoría de católicos que dice que ora a los muertos, lo ora a los muertos del Nuevo Testamento. Yo nunca he visto una estatua de San Daniel. No, nunca he escuchado. No hay. ¿Dónde está a Jeremías, la estatua de Jeremías? No, no hay. Pero ¿dónde está de Pablo, de Pedro, de Juan? ¿Sí? Bastante. De María, un montón. En cada país le cambian de nombre, pero es la misma chola, es lo mismo. Como decimos en Perú, la palabra chola no es peyorativo, es algo que aquí se expresa, es algo normal. Probablemente haya gente que me vea de otro país y un insulto, no lo sé. Lo que quiero decir, en realidad, mis hermanos, es que la gente siempre va a defender lo que considera ellos como creencia. Visité a una hermana católica por 40 días, si no mal recuerdo, esto en una ciudad de Ecuador. La visité 40 días, estudiamos la Biblia con ella. 40 días seguidos. Yo entré a estudiar la Biblia con mi Biblia católica, una cruz grandaza tenía ahí. Y ella cuando me vio dijo, ay hermano, pase para estudiar. Y entramos a estudiar. Y estudiábamos la Biblia, pura Biblia. Y ella agarró confianza tanto en la Biblia porque ella era católica, pero tenía una Biblia de los Testigos de Jehová, de la traducción del Nuevo Mundo. Y le gustaba más leer en mi Biblia porque tenía figuras y estaba ahí María y estaba ahí. Y ella todos los días decía, espera manito un ratito, vamos a comenzar el estudio. Prendía sus velas y estaba orando ahí un rato a sus estatuas. Yo lo dejaba, decía, bueno, ¿no me quiere acompañar? Bueno, mañana te acompaño, pero sígala nomás, yo aquí te espero. Y estudiábamos allí. Después que estudiamos 40 días, ella, una mujer que tenía más de 60 años, toda su vida creyendo que hay que orar a los muertos, al final ella concluyó y me dijo, pastor, la verdad que yo nunca me han enseñado la Biblia de la manera como tú me dices, de que es pecado orar a los muertos.
Y en la Biblia está prohibido orar a los muertos e invocar espíritu de muerto, según el libro de Levítico 20:27. Está prohibido invocar a los muertos, según el libro de Deuteronomios 18, 9 y 10. Está prohibido eso. Y cuando hablamos de todos esos pasajes bíblicos, ella me preguntó: pastor, ¿qué hago entonces con mis estatuas? Yo tenía ganas de decirle: reviéntale en el piso. Yo no. Le digo, lo único que puedes hacer es simplemente, no sé, esconderlo, no sé qué puedes hacer. Puedes quitarlos, ya no hagas esa práctica. ¿Quieres orar de frente? Arriba al Señor está, óralo a Él. ¿Para qué hablarle a esa estatua de ahí? Si de frente te puedes ahorrar el tiempo de hablar directamente con Dios. ¿Sí? Lo visité y ella me dijo: tienes razón, pastor. ¿Y saben lo que me dijo? Mejor llévate las imágenes, mejor llévatelas, me dijo tú. ¿Y saben cuál fue mi error? Decirle: no los quiero llevar, manténgalo ahí usted, pero simplemente ya no las ores. Volví después de una semana contento. ¿Y saben qué? Le encontré de nuevo orando a sus imágenes. ¿Saben qué? Yo entendí una cosa: es muy difícil dejar lo que tienes como práctica. Ella ya estaba convencida, ella ya tenía en su cabeza toda la convicción, pero yo me di cuenta que el hombre frágil es rápido, puede volver y se olvida. ¿Me explico? ¿Sí? Y de nuevo empezamos a hablar y hablar y hablar. Y de nuevo ella: sí, cierto, por eso te dije que lo lleve. Es que le dije: yo me puedo llevar las imágenes, pero el problema no está en está en el corazón. Sí, en ti está el problema, porque si yo me puedo llevar las imágenes está bien, pero en realidad es que no es, el problema no es esto que tienes, el problema es que está en ti. Tú tienes que cambiar eso, tienes que saber que hay que direccionar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, a Él, nada más. Pero bueno, para asegurarme me llevé. Pero al mismo tiempo quiero decirles que más que eso, yo creo que servir a Dios y decidirnos en nuestra vida está en el corazón, ¿sí? No tanto en lo que nos exijan, porque en la mucha exigencia a veces te hacen cambiar exteriormente, y uno en realidad puede hacer cosas y cambiar cosas por no ser regañado o por quedar bien, pero no es eso el propósito es en el corazón, ¿verdad? Y yo quiero enfocar al corazón y decirlo: si hay cambio en nuestra vida, si una persona hay que enseñarlo que su indumentaria cambie, su forma de vestir cambie, que no sea por presión de la iglesia. Yo no puedo venir y dictar una charla y hacer, probablemente todos se vistan de lo mejor, pero el problema es que el corazón no está convertido. Y es por eso que yo conozco señoritas que ni bien que salen de la iglesia, lo primero que hacen es comprarse la minifalda más corta. Yo los he visto con mis ojos, y cuando en su iglesia antes se bañaban hasta en faldón grande. He sido testigo. Y ese señorito, ¿qué hace bañándose con faldón? No, es que aquí está prohibido que las mujercitas se bañen en choro. Ah, qué interesante, mira. Y los hombres tampoco se pueden poner bermuda. Ah, qué interesante. Pero a medida que salían de su iglesia a otros pueblos y iban al mundo, destapado por todo lado, hermano. Entonces el problema es que trabajaron mucho en lo exterior y no en qué, en lo interior. Y Dios quiere que cambiemos en el interior. Dios quiere que cambiemos por nosotros mismos, que nos determinemos a serle fiel a Él, y que Dios nos ayude en esta tarde para ser mejores cristianos mañana que hoy y pasado mejor que mañana. Que Dios nos ayude, hermanos, y que solo Él fortalezca cada una de nuestras vidas. Y concluyo diciendo: Dios es el único que se merece la adoración, la honra, la gloria, nada más. Dios. Que Dios nos bendiga, amada iglesia. Amén. Amén.